Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Esta mañana pues recordaba con gratitud cuando empezamos el ministerio. Este mes estamos empezando, ¿verdad? La celebración de los 33 años y cómo el Señor ha sido fiel a todo lo que habló. Antes de empezar el ministerio, 8 profetas confirmaron y nosotros teníamos temor. Los llamados dan temor. Dan temor. Y también otra cosa que recordaba yo es tanto ataque que hubo previo a empezar este ministerio. Tanto engaño, porque el enemigo nos engañó pensando que era otro el rumbo de este ministerio. Pero el Señor fue cerrando puertas y llevándonos a lo que Él quería. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Yo bendigo a Dios porque durante todo este caminar, pues hemos recibido muchas cosas. En primer lugar, los testimonios de lo que Dios hace a través de nosotros, a través del ministerio, en tantas y tantas personas. Me dio tanto gusto esta vez al evento que fui a participar en México. Se me acercó una mujer que yo no me acordaba que la conocía y me dice, ¿no te acuerdas de mí? En realidad está muy afectada físicamente porque tiene una artritis muy, muy fuerte y apenas si podía caminar. Pero cuando ya me dijo quién era y me dice, ¿cómo me voy a olvidar de ustedes si ustedes fueron el instrumento para liberarme, para sanarme? Y digo yo, Padre, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y esta mujer lo tenía guardado en su corazón. Y en realidad se trata de que todo lo que nosotros hagamos glorifique al Padre, ¿verdad? Que a donde quiera que el Señor nos lleve y lo que sea que nosotros hagamos, dejemos marca de bendición. Y yo creo que este ministerio ha dejado huella, porque muchos han sido beneficiados. El Señor, que no quede huella. Bueno, como no le escucho bien, porque hoy vino bien enmascarado, pues bueno, se vale. Está bien. Pues en realidad Dios marcó lo que quería que hiciéramos. Dios nos habló de guerra, Dios nos habló de liberar. Recuerdo una chica, fuimos a Costa Rica a predicar y a un pueblito y pasan 2 mujeres que profetizaban de la forma más rara que nunca más he vuelto a ver en la vida. Pero eso es lo que decía el apóstol Argüello, ¿verdad? Que es increíble cómo teniendo cada quien diferente forma de predicar, diferente estilo, diferente voz, Dios siempre llega a lo mismo, a que la gloria sea para Él. Y estas mujeres, pues una de ellas profetizaba con mímica y la hermana interpretaba. Nunca había visto ni lo he vuelto a ver. Pero pasó la mujer, y no les voy a hacer la mímica porque me puedo caer, y empezó a caminar como con tropezones y se volvía a caer, pero la mujer estaba con cara angustiada. Y entonces dice la hermana, así dice el Señor para ustedes, y nos señala a nosotros. En tu ministerio va a llegar gente que da 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Y van a sentir que no avanzan, pero están atados. Mira las cadenas. Y la mujer con las piernas así, como amarradas. Y nos profetizó todo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Y que durante 33 años, a pesar de los ataques, a pesar de las críticas, de los señalamientos, no hemos podido dejar de hacer. Porque lo demanda el Rey, lo demanda el Señor. Y hoy voy a compartir con ustedes este tema, pero antes quiero compartir una palabra profética que el Señor me dio hace un par de días. Yo estaba orando y me dijo el Señor,
La cobertura de Dios es infranqueable. No se salgan de ella, porque todo el que está cubierto está seguro. Infranqueable. Nadie puede traspasar esa cobertura si tú estás ahí. Pero nosotros con qué facilidad nos salimos. Y algo que es lo que vamos a compartir hoy es acerca de esas tácticas que el enemigo utiliza para sacarnos de aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. El enemigo no descansa, no toma vacaciones, no se jubila. Nosotros tenemos que estar alertas, atentos a lo que él quiere hacer. Uno de los personajes que siempre les he dicho que yo admiro por su percepción espiritual y por su forma de hacer la guerra es David. Y muchas de mis enseñanzas y prédicas que el Señor me ha dado se basan en los salmos de David. Esta no es la excepción. Entonces, diga conmigo 4 tácticas. El enemigo utiliza muchas tácticas, pero hoy vamos a hablar de 4 tácticas. Y miren, ninguno de los que estamos buscando al Señor podemos asegurar que no tenemos enemigos. El reino de las tinieblas completito es nuestro enemigo. Nos odia. Diga, el diablo me odia. Gloria a Dios. Porque no somos de los suyos. Somos sus enemigos. El diablo no se cansa de maquinar ataques contra los hijos de Dios. No se cansa de maquinar ataques contra los que hemos sido llamados a hacerle la guerra. Y este ministerio fue llamado a hacerle la guerra. Por eso esto no está a reventar. Porque el enemigo siempre va a poner tropiezos. Entonces, hoy vamos a ver esas 4 formas de ataque del enemigo en contra nuestra, basadas en un salmo de David. Como les digo, David es de mis favoritos. Y la vida de David estaba llena de conflictos. Siempre tuvo conflictos. Desde antes de ser ungido, él ya tenía conflictos. Él estaba relegado, él estaba apartado. Ya podía haber tenido conflictos emocionales. Pero fíjense que él raramente termina un salmo sin mencionar a sus enemigos. O sea, él sabía que tenía enemigos. Nosotros tenemos que tener claro que tenemos enemigos. Y a veces nos preguntamos, ¿pero por qué no se termina esto? ¿Por qué de un problema caigo en otro? Como andábamos nosotros en ese camino inhóspito, de un hoyo cayendo al otro. Y el Señor hoy en la mañana, porque miren, de verdad, cuando salimos de ese lugar, las dos, tanto Luisita como yo, quedamos muy afectadas de los nervios, estábamos temblando. Y el Señor hoy en la mañana, porque Señor, perdóname, no tuve la sabiduría de preguntarte si tomábamos ese camino o no. Y el Señor no me contestó, ni no eres sabia, nada, no me señaló. Solo me dijo, hay muchas personas que están así, que de un problema caen en otro, y en otro, y en otro. Pero lo que el Señor me quería enseñar, que las personas que salen de grandes problemas y conflictos quedan con secuelas. Y el Señor me dijo, tienes que tener misericordia y paciencia. Así que, hermanos, esto es algo para todos. Cuando alguien tú lo veas que no sale y no sale, no es para que lo señales, ni para que te preguntes, pero ¿qué habrá hecho que está en esto? No nos corresponde hacerlo. Nos corresponde ayudarlo a que salga de esos baches, ¿verdad? En los que muchas veces entramos o el enemigo nos mete, ¿verdad? Entonces, fíjense que nosotros podemos ver en los salmos cómo, así como David tenía muy presente que tenía enemigos, estaba consciente y seguro
que tenía un ayudador. Y nosotros tenemos un ayudador. En esos 18 kilómetros de horror que les contó Luisita, fíjense que íbamos orando en lenguas, clamando, y el Señor constantemente oía una voz que me decía, no van solas, no van solas, no van solas. Pero aún así yo tenía miedo. Aunque estábamos seguras de que no estábamos solas, entra uno en un conflicto de angustia de querer ver la salida. Y cuando tenemos problemas, vamos regularmente así. Lo que queremos es ver que se termine. Lo que queremos es ver que empiece el buen camino, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros necesitamos que nuestros pensamientos estén completamente ocupados en oración, pidiéndole al Señor que nos libre de esos enemigos. Y este salmo que vamos a estudiar esta mañana, aunque no se sabe en qué momento lo escribió David, como buen guerrero sabía de tácticas de guerra. Ahora, ¿qué es una táctica de guerra? Pues se llama táctica a las distintas operaciones, esto es ya lo que dice el diccionario, ¿verdad? Que se ejecutan concretamente para llevar a cabo los combates de acuerdo al plan estratégico general. Todos saben que cuando hay una guerra, una batalla, hay un alto mando que está planificando las estrategias, ¿verdad? Entonces, dentro de esa gran estrategia, ese plan estratégico, las distintas operaciones que se asignan se llaman tácticas. Entonces, en el Salmo 64, que es el que vamos a ver hoy, prácticamente lo vamos como a desmenuzar. David menciona 4 tácticas que utiliza el enemigo en su intento de robar, matar y destruir. Esa es su misión. Y si alguien es fiel a su misión, es Él. Él no la deja. Nosotros a veces nos cansamos, ¿verdad? Pero Él no la deja. Y nosotros debemos de pedir al Señor siempre nuevas fuerzas, para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver una de las primeras tácticas que utiliza el enemigo es la táctica del temor del enemigo, porque todos sabemos que hay un temor natural que Dios puso, es un instinto de conservación, es un temor normal a todo lo que pueda representar un peligro, pero el temor del enemigo es ese temor que nos aterroriza. Es ese temor que oprime, es ese temor que angustia, ¿verdad? Y note cómo dice el versículo 1. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. En este caso, su queja no era la queja de una persona insatisfecha que nada le parece, sino más bien significaba, escucha, Señor, mi dolor, mi quejido. Él estaba dolido, pero podía orar. ¿Quiénes han pasado situaciones adversas, problemas serios, pero todavía pueden orar? Levante la mano. Si usted puede orar, usted ya está en victoria. Porque mire, no hay persona que esté indefensa cuando su recurso es orar. Diga conmigo, no estoy indefenso porque todavía puedo orar. La oración es uno de los recursos más poderosos que el Señor nos pudo haber dejado. Entramos en contacto directo con el poder de Dios. Entramos en contacto directo con su misericordia. Como decía David, ciertamente el bien y la misericordia de Jehová que me seguirán. ¿Cuándo? Todos los días de mi vida. Solo póngase un momento a pensar qué es el bien y qué es la misericordia. Y van detrás de nosotros como poderosos guardaespaldas. El bien y la misericordia del Señor van detrás de nosotros. David sabía que estaba siendo perseguido más que en lo natural, en lo espiritual.
Cuando tú te enfrentas con una persona difícil, y sí las hay, con una persona que te está afectando la vida, y más si está cerca de ti, piensa que no es él, es la persecución, es la táctica que el enemigo está utilizando para que tires la toalla, para que desistas, para que digas ya no aguanto más. ¿Y cuántas personas no han llegado hasta quitarse la vida a mitad del camino, cuando pudo haber sido un camino de grandísima bendición? Entonces, David, aunque estaba siendo perseguido también en lo natural, él sabía que el problema era más espiritual, ¿verdad? Y clama a Dios que guarde su vida del temor del enemigo. Quiere decir que cierto tipo de temor puede afectar nuestra vida, puede afectar nuestra salud. Y vamos a ver acá estas 3 clases de temor. Hay muchas, pero hoy vamos a ver 3. El temor natural que necesitamos, ¿verdad?, para protegernos. El temor de Dios que lo necesitamos urgentemente porque es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová. Pero tenemos que ser librados de ese temor opresivo y destructor que infunde el enemigo. Hay un tipo de temor que está presente en la vida de una persona todo el tiempo y a todo le tiene temor. Ese es un temor opresivo. Necesitamos buscar el temor de Jehová. Necesitamos que el Señor ponga un equilibrio entre lo que es normal y lo que ya no es, porque hay un temor que es sobrenaturalmente diabólico. Y ese temor es el que David oraba, que fuera guardada su vida de ese temor que enferma, de ese temor que nos anula, que nos paraliza, ¿verdad? Fíjense que la táctica más común con que el enemigo ataca a la humanidad es con el temor. Y ese temor del enemigo es opresivo y es destructor. ¿Cómo es? Opresivo y destructor, ¿verdad? Entonces mucha gente se cree libre, pero es esclava de ese temor que provoca el enemigo, ese temor opresivo y destructor. Entonces este temor es tremendamente peligroso, porque el enemigo, como dicen, no da puntada sin hilván. ¿Han oído ese dicho? Ese no da puntada sin hilván. El enemigo provoca temor, pero por algo. ¿Qué es lo que viene atrás de ese temor opresivo y destructor? ¿Verdad? Pues obviamente algo quiere el enemigo con eso, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. La palabra temor en este salmo es mucho mayor que el temor que él podía tener a una batalla, ¿verdad? Porque en la batalla él sabía que el Señor pelea por nosotros. A veces no tenemos que hacer nada y el Señor está peleando la batalla, y cuando sentimos la situación se arregló sin que hayamos hecho nada. ¿No le ha pasado? Que usted solo oró, solo clamó en su angustia y vino la ayuda del cielo. Amén. Entonces, la palabra temor a que él se refiere aquí es a ese temor paralizante, ese temor que nos pone en shock, ¿verdad? Y él oraba que Dios lo mantuviera alejado de ese temor que paraliza. Ese es el temor que ministran las hechicerías. Hay gente que vive bajo un constante temor, ¿verdad? Pero ese temor que causa el enemigo llega a ser terror. Mientras que el miedo puede ser aleccionador y saludable, el terror nos puede llegar a matar. Ese terror nos ciega y no nos permite ver la verdad, impide que escuchemos a Dios.
Cuando la gente está bajo un estado terrible de temor, me van a quitar la casa, no puedo pagar, tengo tantas deudas, me van a meter preso, ¿qué hago? No puede pensar ni puede oír la voz de Dios. ¿Alguien ha tenido ese tipo de temor? Porque para eso te trajo Dios hoy, para que seas libre de toda clase de temor paralizante. Amén. Entonces, fíjense que el espíritu de temor forma prisiones en la mente. Y mientras el Señor no abra esa puerta y no seamos ministrados, y como les decía yo hoy, que el Señor me habló de esa experiencia tan fuerte que tuvimos el viernes, me decía el Señor que toda situación de angustia, de temor, deja secuelas. Deja secuelas. Entonces necesitamos que el Señor abra las puertas de esa prisión en la que nosotros estamos cautivos. Cuando somos cautivos con ese temor, nuestra fe se debilita totalmente. Necesitamos una inyección de poder del reino de Dios para que ese virus que entró, que nos está angustiando, perjudicando y ministrando a los que tenemos alrededor negativamente, se vaya para siempre. ¿Puede decir amén? Entonces, concluimos que el temor del enemigo es uno de los mayores problemas que la humanidad enfrenta. Ahora, ¿cómo es que se fortalece ese temor? La mayoría de veces ese temor se fortalece aquí adentro de nosotros porque tendemos a enfocarnos en lo que sucede en el mundo, a nuestro alrededor, y no en los principios del reino. Toda la maldad que el diablo hace la podemos ver en un noticiero. Ahí exhibe él sus trofeos. Miren, yo dejé de ver cierto noticiero porque no tenía cosas interesantes. Mataron a no sé quién, un accidente, murió decapitado, no sé, ay no, unas cosas tan horribles, y peor si lo ven la noche. Y hay gente que anda buscando, si no ven la tele, lo anda buscando en el Twitter a ver qué cosas más horribles está haciendo el diablo. Si usted padece de temores, lea la palabra, oiga salmos, declárelos antes de dormirse, porque a veces de lo último que uno oye es lo que sueña. Imagínense que está siendo oprimido despierto y sigue siendo oprimido en sueños. Necesitamos de verdad debilitar al temor, porque ese temor opresivo debilita la fe. Ese temor opresivo nos tiene débiles, nos tiene cansados, ¿verdad? Necesitamos mantenernos bajo la protección de Dios, bajo su cobertura, porque Él tiene otra perspectiva de las cosas, ¿verdad? Él no mira las cosas como las vemos nosotros, ¿verdad? Él las ve todo con solución. Entonces nosotros acordémonos que todo lo vemos en lo natural, pero el Señor que se mueve en lo espiritual y en lo sobrenatural y en el poder sabe lo que Él puede hacer. Él ya tiene la salida, ¿verdad? Pero tenemos que imitar las estrategias de David contra toda táctica del enemigo, ¿verdad? Entonces veamos qué es lo que provoca ese temor del enemigo. Estrés. ¿Alguien se ha estresado? Para nada, ¿verdad? Enfermedad, personas que están con la tensión sanguínea que sube y que baja, ¿verdad? Porque, es una de las cosas que afecta el temor, ¿verdad? Bueno, tanta enfermedad que puede venir a causa del temor del enemigo, ¿verdad? Pensamientos que se vienen a nuestra mente de la nada. Miren, yo a veces he pasado, yo sé de lo que les estoy hablando, porque he pasado periodos en que empiezan a venir pensamientos a mi vida de cosas que no han pasado y que nunca pasaron. Pero, ay no, peor si pasó tal cosa, peor si se va a enfermar, peor si, eso deséchalo. Cuando Dios te advierte,
de algo te da siempre una salida, ¿verdad? Entonces, esa cautividad de los pensamientos destructores tiene que salir de nuestra vida. Si queremos ser efectivos en el reino, deshagámonos de toda clase de temores, de lo que viene, de lo que no ha pasado, de lo que puede estar pasando. Ay, de plano están hablando de mí. Ay, peor si me van a atar. Ay, hermanos, si lo atan, lo van a tener que desatar. ¿Verdad? Pero sí, miren, darle entrada al miedo destructor de Satanás va a hacer que oigamos y sintamos cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. Hay gente que ha visto y oído ruidos y oído cosas que no están pasando, pero porque están bajo ese temor opresor, ¿verdad? El temor en el corazón de una persona opera en la mente y distorsiona la imagen que nosotros debemos de tener de Dios. Llegamos a pensar, ay, Dios ya no se acordó de mí, está pendiente de todos menos de mí, ¿verdad? Y no es que tengamos que ser intrépidos y no medir el peligro o que andemos tentando a Dios, sino que nos hace vivir una vida separada de Dios. El temor opresivo nos separa de Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque la fe se pone tan débil que la palabra lo dice, que sin fe es imposible agradar a Dios. Nos vamos apartando, separando, ¿verdad? Y por eso es que hay muchas personas cautivas en su mente y en sus emociones. Fíjense que el problema del temor del enemigo es que se vuelve un paradigma de la mente. ¿Quiénes han oído esa palabra? Paradigma de la mente. Vamos a ver lo que significa un paradigma, para que hoy no se queden con ninguna duda. Fíjense que un paradigma es todo ese modelo, patrón o ejemplo que nosotros traemos para seguir en determinada situación. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué hacían con usted cuando se enfermaba cuando era chiquito? Tenía que haber habido un protocolo en su casa, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué hacían? A ver, ayúdenme. Cuando usted tenía fiebre alta. Bueno, a ella dice gotas maravillosas. Yo no me acuerdo qué nos daban, pero haber sido aspirina, no sé. No me acuerdo. Pero nos metían a la cama, no nos dejaban salir. No podíamos ver televisión cuando había fiebre porque decía que dañaba la vista. Bueno, había todo un protocolo. Ese protocolo se enraiza y se queda grabado en la mente. Eso es como un ejemplo, pero no solo en términos de enfermedad pasa, ¿verdad? Sino que se queda grabado de tal forma que usted sigue ese protocolo en su vida y así sucesivamente, en todo, ¿verdad? Entonces, ese protocolo grabado, enraizado y que cuesta que salga de nuestra mente, se le llama paradigma. Entonces, yo creo que esta ya no tiene, así. Entonces, por definición, dice aquí, los paradigmas son algo que se toma como modelo y que es aceptado tradicionalmente. Hay quienes no salen de un modelo específico para actuar. Eso es paradigma y a veces ese modelo está equivocado. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor? Desarraigarlo de la mente. Y todos nosotros traemos paradigmas familiares, que por costumbre, como la famosa anécdota del pescado sin cabeza y sin cola, ¿se recuerdan que lo he contado? ¿Quién no lo ha oído? Muy poquitos, que se lo cuenten los hermanos. No, se los va a contar. Había una chica que se casó y el esposo quería pescado frito. ¿Y cuál no sería su sorpresa que le pasan un pescado sin cola y sin cabeza? Ay, le dice, ¿qué pasó con la cola y la cabeza? Pues si así se hace el pescado frito. No,
¿Se hace entero? No, se hace sin cola y sin cabeza. Toda la vida lo comía así. Ese era un paradigma. Entonces le dice un día el muchacho: suegra, ¿es cierto que ustedes comen el pescado sin cabeza y sin cola? Sí, así se hace. ¿Cómo va a ser si yo le... No, el pescado frito es sin cola y sin cabeza. Así lo hacía mi mamá toda la vida. Entonces van con la abuela. ¿Por qué usted hace el pescado sin cola y sin cabeza? El cuatillo quería su mojarra frita entera. Ah, no es que sea necesario, lo que pasa es que yo tenía un sartencito que no cabía el pescado entero, entonces le volaba la cola y la cabeza. Pero como los otros ya no tenían la razón lógica, solo repetían y repetían y repetían. Y nosotros tenemos actitudes que repetimos y repetimos y repetimos, simple y sencillamente porque así lo hacía la bisabuela, la abuela y la mamá, y ahora nosotros. Esos son los paradigmas. Ay, no es cierto. Bueno, qué bueno que el pastor no lo había oído, por él lo dije. Entonces, ¿qué medidas nosotros tomamos ante un peligro? Ahí es donde puede ser un protocolo familiar, ¿verdad? Las que aprendimos en el mundo o las que indica Dios en su palabra. A veces estamos tan acostumbrados a las que predica el mundo, ¿verdad? Hay que esconderse, hay que inventar una mentira para que no sepan lo que está pasando en mi vida. Son paradigmas que se tienen que romper, ¿verdad? Que los heredamos, pero que no tienen una razón de ser. Entonces recordémonos que los espíritus de las tinieblas, pues constantemente dicen cosas negativas. A usted a veces le vienen pensamientos negativos del peligro, de que le pueden quitar el trabajo, de muchas cosas, ¿verdad? Esa es la conspiración, eso es lo que el enemigo está haciendo con nosotros. Infundirnos temor del enemigo. Entonces, ¿qué decía David? Líbrame, libra mi vida del temor del enemigo. Vamos a ver entonces la siguiente táctica, que es la segunda, que es la táctica de la conspiración. Ya vimos que el enemigo está trabajando en meternos temor en todo. Ahora vamos a ver esta táctica de la conspiración. Mire el verso 2. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. ¿Será que el enemigo está conspirando todo el tiempo contra nosotros? Sí. Todo el tiempo. ¿Y será que tenemos que tenerlo presente? Sí, tenemos que tener presente que el enemigo todo el tiempo está conspirando contra nosotros. No se cansa. Fíjense que la palabra conspiración viene del latín conspirare y quiere decir dicho de varias personas, unirse contra un particular para hacerle daño. Entonces, ¿qué es conspirar? Reunirse, pensar, todo el mundo aporta una idea, ¿verdad? Ah, miren, yo lo he observado. A este cuatío, hagámosle esto. No, eso ya se lo hicimos y nos falló. Hagámosle lo otro. Pero siempre la conspiración es un montón de ideas para hacerle daño a alguien en particular, ¿verdad? Y yo creo que todos hemos sido víctimas de la conspiración del enemigo, ¿sí o no? ¿Será que ha conspirado contra nosotros? Sabe lo que más daño nos puede hacer. Por eso él decía, escóndeme del consejo secreto de los malignos. Las conspiraciones no son en público. Nadie se va a reunir aquí al frente para planear algo en contra del pastor o de mí. Lo van a hacer donde nadie los pueda ver, donde nadie los pueda escuchar, ¿sí o no? Chusma, tumultuosa, dice que es la conspiración.
Entonces, esa palabra conspiración es un término que usted lo va a encontrar muchas veces en la Biblia. Y tiene un significado y relevancia espiritual profundo. Porque en la Biblia la conspiración se refiere a la acción de un grupo de malignos que se unen para planear algo malicioso o malintencionado, ¿verdad? Y muchas personas se prestan a ese juego de la conspiración. Cuando nosotros nos prestamos a una conspiración, que yo sé que aquí ya no, definitivamente no, pero sí pueden estar conspirando contra nosotros. Eso es entrar totalmente en territorio del maligno. ¿Y qué va a pasar en el territorio del maligno? Que la primer presa vamos a ser nosotros. El que se mete en territorio del enemigo va a ser la primera víctima. Y hay mal paga el diablo al que bien lo sirve. Y hemos hablado muchísimas veces qué cosas son territorio del enemigo. Por ejemplo, entrar en rebelión. ¿Será territorio del reino o del enemigo? El entrar en odios, en resentimientos, en críticas, en señalamientos, en murmuraciones. Mire, es tan fácil como el enemigo hace caer a la gente en crítica. Yo estaba viendo a una persona que estaba viendo el Facebook y empezó. Uy, miren qué borracho. Uy, porque estaba sentada en una mesa con amigos, ¿y qué sabe si tomó? Uno puede estar con sus amigos que tal vez no miraba y todos pidieron bebida y uno no pidió. Y tal vez uno al final dándote, mira, te veo bien, te miro mucha paz y usted dio testimonio, pero el que criticó, murmuró, juzgó, ¿afectó a esa persona? No, pero sí se afectó a sí misma. Hay gente muy severa para juzgar, pero cuando los juzgan a ellos les duele. Y el que siembra, ¿qué pasa? Cosecha. Diría mi sobrinita, era chiquita. Y entonces mi mamá tenía un sudicho de también paradigma de los abuelos y los bisabuelos. Cuando alguien se portaba mal, mira, te está saliendo un cacho, ¿ve? Ahí te está saliendo el cacho. Y la niña se asustó, porque no me acuerdo qué malcriadeza hizo. Y se fue a ver al espejo rapidito, tenía como 3 años. Y regresa. Muti, no sabe que lo que se siembra se cosecha, le dijo. Ya la asustó tanto que ella regresó a condenar a mi mamá. ¿Verdad? Todo lo que sembramos lo vamos a cosechar y tenemos que tener mucho cuidado. Si estamos pidiendo ser librados, ser escondidos de la conspiración, no podemos caer en ese terreno. El simple hecho de estar criticando a una persona y estarla señalando y nos hace conspirar, porque no nos quedamos solos, empezamos a comentarlo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Fomentando un mal concepto de esa persona, haciéndole daño, ¿verdad? Fíjense que la conspiración tiene un fuerte simbolismo en la Biblia y representa la discordia, el engaño y la rebelión contra Dios y sus principios. ¿Qué representa la conspiración? Discordia, engaño y rebelión contra Dios y sus principios. Esta escena que vemos acá, todos la conocemos. A ver, ¿quién dice primero quién es? José. José fue víctima de la conspiración de sus hermanos. ¿Qué hicieron ellos? Ahora, ¿cómo dio inicio esa conspiración? ¿Qué fue lo primero que trabajó el enemigo? La envidia, los celos. Pero la envidia y los celos no se quedan ahí, llevan al odio, al deseo de quitarlo de en medio. Querían matarlo, ¿verdad? Y pues el Señor lo permitió con un propósito, ¿verdad? Pero en muchos relatos bíblicos vamos a ver cómo individuos o grupos
conspiran buscando revertir la voluntad de Dios. ¿Tenía Dios un propósito para José? Sí lo tenía. ¿Y cuál era ese propósito? Se lo había dado en sueños. Pero mire cómo todos los lazos que el enemigo movió para que se diera la envidia, los celos, el odio y todo en los hermanos. Según él, para que el propósito no se cumpliera, pero se cumplió mejor, ¿verdad? Porque él dice, cuando al final se reconcilia con sus hermanos, dice que el diablo utilizó todo esto para mal, pero Dios, ¿qué hizo? Lo tornó para bien, ¿verdad? Entonces, la conspiración también puede simbolizar la traición y la ruptura de la confianza en las relaciones humanas, la cizaña, ¿verdad? Uno de los ejemplos que nosotros más conocemos es el de José, pero hay muchísimos casos de conspiración y si usted es estudioso de la Biblia los va a encontrar. ¿Puede decir amén? La rebelión de Coré. Hay muchas conspiraciones porque es una de las tácticas del enemigo. La conspiración, cuando usted le diga, fulanito no te quiere, fulanito no te habla, está bajo efectos de la conspiración. No se aflija, solo pídale al Señor que a usted lo guarde de la conspiración. Entonces la palabra de Dios enseña que nosotros podemos ser escondidos de la conspiración. ¿En dónde creen ustedes que podemos ser escondidos de la conspiración? A ver, ¿dónde? En el secreto de su presencia. Mire cómo dice la palabra. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. ¿Se recuerdan que yo les conté que esta palabra nos dio el Señor a María Elena y a mí cuando conspiraron para echarnos de una oficina? Nos echaron por un tiempo, nos hicieron brujería, bueno, nos echaron por un tiempo. Pero los que conspiraron tuvieron que salir del instituto, mientras que nosotros regresamos al mismo lugar y nos ascendieron, porque nos extrañaban nuestras aptitudes. Algo presumida, no, Señor, fuera. La palabra de Dios nos da la clave para estar escondidos en la presencia de Dios. ¿Ustedes saben cuál es esa clave? La clave para poder estar escondidos en la presencia de Dios es morir al yo. Diga, tengo que morir al yo. ¿Sabe qué significa morir al yo? Que no siempre se va a salir con la suya. Que el que va a decidir es Él. Porque usted murió. Y no lo digo yo, ni me lo estoy inventando. Lo vamos a ver en la siguiente cita, pero ¿alguien quiere ser escondido de la conspiración del enemigo? Levante la mano, quiero ver. Amén, gloria a Dios. Entonces sí tienen que morir al yo. Mire cómo dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuál es el requisito entonces? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El Señor no puede esconder al carnal. Ese no ha muerto. Se quiere salir con la suya. Es que la próxima vez que lo mire le voy a decir. No, que lo diga Él. Que lo haga Él. Usted y yo tenemos que morir. Y solo así vamos a poder estar escondidos con Cristo en Dios. Mientras peleemos en la carne, estamos en el terreno del enemigo.
¿Y qué era lo que decía Guaito? ¿Qué es lo que come el león? Carne. No come espíritus. Pero cuando decidimos vivir, como decía Pablo, y lo vamos a ver ahorita, con Cristo estoy como juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Será que Cristo alega, patalea, reclama y grita? ¿Y usted por qué lo hace? Porque está en la carne. Necesita morir. Si quiere que Dios lo esconda en las esferas del reino y que el diablo no lo mire, tenemos que morir. Definitivamente. Ya no vivir yo, mas Cristo en mí. Entonces, ¿será que mis reacciones, piense un momento en sus reacciones, en lo que habla, en lo que piensa? ¿Así pensaba Jesús? ¿Así hablaba Jesús? ¿Así se refería el Señor a otras personas? Esa carne tiene que salir. Como el Señor le mostró a Pavel cuando le mostró la circuncisión del corazón, ¿qué era lo que quitaba? Pellejos, sucios, viejos, ¿verdad? Para darle paso a un nuevo corazón. Entonces, tenemos que aprender, no nos gusta morir. A veces la gente saliendo de aquí se le olvida y empieza a alegar, ¿verdad? Recuérdese, tiene que morir. Entonces yo tengo que tener la seguridad de que el Señor me va a tener escondido de las conspiraciones cuando yo decida no pelear en mis fuerzas, sino morir. ¿Qué va a pasar si yo vivo en la carne? Vivir en la carne me pone totalmente en la mira del enemigo. Y cuando hay una guerra, no nos exponemos al enemigo. ¿Qué hacen los soldados del ejército contrario? Se esconden, ¿verdad? ¿Y dónde se esconden? En lugares seguros. ¿Será que hay un lugar más seguro que la presencia de Dios? No, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver la tercera táctica. Y es la táctica del ataque verbal. Mire, a veces hemos sido atacados verbalmente. ¿Alguien ha sido atacado verbalmente? Yo creo que todos. Pero también a veces nosotros hemos atacado verbalmente, ¿verdad? Y es una táctica del enemigo. Dice que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen. Una de las cosas que yo veo acá, que se manifiesta cuando alguien ataca verbalmente a una persona, es la falta de temor de Dios. Ahí dice, lo asaetean y no temen. No temen la consecuencia de lo que significa asaetear a alguien. Y no es que yo me haga la gran cosa, pero asaetear a un siervo es asaetear la investidura que Dios le ha dado. Si quiere, péleme como persona, pero no el ministerio, ni la unción que Dios ha dado, porque eso es delicadísimo. Delicadísimo. El Señor se convierte en nuestro defensor y eso es peligroso. Sí, es algo bien tremendo, como también es tremendo y con más responsabilidad que un siervo ataque a una oveja o a otro siervo, ¿verdad? Algo que lo hablábamos ayer en familia, es que cuando tengas a alguien que no te caiga bien, si quieres estar sano de tu alma, búscale lo bueno. Algo bueno tiene que tener. Y eso te va a traer sanidad. Siempre hay alguien que medio nos cae mal, ¿verdad? Porque habla incoherencias o porque dice cosas o porque hace cosas que nos caen mal. Búsquele lo bueno. Ponga en su lista, haga una lista hoy, de veras, hágalo. Funciona para la santidad, para alcanzar la santidad. No tenemos que tener nadie que nos caiga mal. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que alcanzar la estatura del Señor Jesús. Y el Señor Jesús buscaba la salvación de las almas.
Entonces, si a ese alguien que nos cae mal le empezamos a buscar lo bueno, lo vamos a poder amar. ¿Y qué dice la palabra? Que hemos de amar a nuestros enemigos. Y a veces no es ni nuestro enemigo. Y de la nada nos cae mal, ¿verdad? Siempre estamos aprendiendo, ¿sí o no? Fíjense que el consejo secreto contra David consistía en palabras y en mentiras contra él. Y todas presionaban hacia su destrucción y hacia su muerte. Lo querían matar. El diablo quería matar a David, definitivamente. Pero este no era un simple caso de palabras hirientes. Era una conspiración activa para matarlo, como conspiraron los fariseos en contra de Jesús. Se reunían. ¿Qué hacemos? Miren, está ganando adeptos. ¿Cómo hacemos? Eso era conspirar. ¿Pero qué querían hacer con él? Matarlo. Pero como ese ya era parte del plan de Dios, ellos creyeron que vencieron, pero perdieron. Entonces, mire cómo dice acá. De repente lo asaetean y no temen. David sabía que sus enemigos disparaban contra él palabra amarga como saetas. Y cuando lo hacían, no les molestaba en lo más mínimo, al contrario, se sentían felices porque no temían ni a Dios y menos a David, ¿verdad? Los malvados se jactan de su maldad y no le temen a Dios. Pareciera que creen que nunca les va a tocar entregar cuentas, ¿verdad? Entonces, este Salmo 64 enfatiza la naturaleza tortuosa de los enemigos de las tinieblas. Si usted en un momento ha pensado, no, a mí no me van a tocar, van a tener lástima de mí, no la tienen. Ellos no conocen la misericordia, ¿verdad? Eso es algo bien tremendo. Entonces dice que asaetean ¿cómo? A escondidas. Entonces hay una táctica de atacarnos a escondidas. ¿Para qué? Para que no nos podamos defender. La palabra, y cuando yo di el estudio de Belial, ¿se recuerdan? Que Belial ataca con palabras que destruyen, pero son como espinas. Y en una parte de un versículo que en este momento no lo tengo en mente, dice que nosotros no podemos sacar esas espinas. O sea, entran a lo profundo, traen enfermedad, traen desánimo, traen pobreza, traen multitud de achaques y problemas a una persona. Asaetearla o que nos asaeten escondidas, puede tener muchas consecuencias. Cuando dice a escondidas, a mí se me vino a la mente cómo atacan los francotiradores. Y acabamos de ver lo que pasó con un candidato de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cómo estaba el francotirador? A la luz de todo el mundo, escondido. Y aquí la palabra clave en este versículo es de repente, que significa inesperadamente, sin previo aviso, ¿verdad? David sabía lo peligroso que era en batalla que un arquero oculto trabajara como francotirador, porque nadie se lo espera, no lo estaban viendo y ¡paz! Viene el ataque, ¿verdad? Satanás se especializa en atacar a las espaldas, en atacarnos a escondidas. Por eso es que nosotros debemos buscar, anhelar fervientemente estar en la presencia de Dios, muertos al yo, en su presencia. Él es nuestro mejor defensor, ¿verdad? Entonces, si el enemigo se puede ver, se puede enfrentar. Pero ¿qué pasa con los que no vemos y con los ataques que vienen de repente, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo, a través de esa comunión diaria que nosotros podamos tener, nos puede librar de esas saetas que vienen cuando menos nos lo imaginamos, ¿verdad? Los enemigos de David no usaban saetas literales, pero lo atacaban en secreto de forma anónima. Hay gente que no te va a atacar directo, pero te va a atacar anónimamente, ¿verdad? Y el Señor
nos puede librar de todas estas tácticas, ¿verdad? Mucha gente no se atreve a decirnos las cosas en la cara, entonces que utilizan las saetas a la espalda, la mentira, las calumnias, ¿verdad? Entonces el único que nos puede prevenir de esos ataques ocultos es el Señor. Por eso es que David acude a él, y este salmo, ¿se recuerdan que hace muchos años yo les compartí que desperté con el pensamiento? Los salmos, cada salmo es una cátedra que enseña grandes profundidades. Una vez que no me acuerdo de qué salmo prediqué, con ese pensamiento amanecí. Póngale atención a los salmos, busque palabra por palabra, desmenúcelo, porque el Señor algo nos va a enseñar. Entonces, vamos a ver la cuarta y última táctica de esta mañana, de este estudio. Bueno, esto ya lo vimos. Pero fíjense que entre los ataques que hacen a nuestras espaldas están las hechicerías, las brujerías. Esos son ataques de los cuales solo el Señor nos puede prevenir. ¿Quién se va a imaginar que le estén haciendo una brujería? Ni le van a notificar, mire, le notificamos que mañana empieza un trabajo de brujería en su contra, ¿oye? ¿Verdad? Y hay mucha gente todavía que utiliza ese recurso para hacernos daño. De la nada nos odian. Diga, el enemigo me odia. El enemigo me quiere matar. Pero como usted tiene el recurso de la oración, usted lo va a vencer. Amén. Vamos ahora sí, ya vimos que la crítica, las hechicerías, bueno, hay críticas que entran en esa esfera y no necesita ir usted a un brujo o una bruja, y usted mismo es el brujo cuando está atando personas, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora sí la táctica número 4, que son las trampas escondidas. Mire, verso 5, obstinados en su inicuo designio, tratan, diga conmigo, tratan. Cuando usted dice tratan, ¿qué quiere decir? Que no siempre pueden. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Aquí podemos ver que David consideraba la persecución de sus enemigos como la obstinación de un cazador. Si alguien ha visto documentales de los cazadores, no se rinden, ahí van a poner la trampa y la esconden. ¿Pero qué le ponen a una trampa para que sea buena trampa? Un buen cebo, algo que atrae a la presa. Y viera qué de trampas hay a su alrededor, que el enemigo tiene escondidas con lo que a usted le gusta, con lo que usted tiene por costumbre hacer, con esos paradigmas, ¿verdad? Entonces, para él, esa persecución que le tenían era una obstinación. Ahora, ¿qué quiere decir obstinación? Necedad, es una pertinacia, terquedad, en pocas palabras, que no se da por vencido. Va a salir de una usted, pero el diablo va a empezar a prepararle otra. Unos a otros se animan. Ahorita lo vamos a ver. Fíjense que dice, obstinados en su inicuo designio. O sea que él es obstinado, no se rinde, va a estar ahí atrás, planeando trampas secretas y lazos. Por eso dice, líbrame del lazo del cazador, ¿verdad? Sabemos, nosotros entendemos que hay lazos y trampas escondidas. Y porque están escondidas es que caemos, porque no las vemos. Necesitamos esa comunión, esa relación con el Señor, ¿verdad? Ahora, los seres humanos nos desanimamos con una facilidad impresionante.
pero las tinieblas se animan unos a otros. Mire usted los mareros, los están agarrando presos y ahí están. Saber, no sé, las señas, ¿verdad? Pero ahí se hacen señas como quien dice, pero no nos damos por vencidos. Se animan entre ellos. Qué bien que hiciste lo que tenías que hacer. En cambio nosotros ay no, mejor alejate, mira, es que hay que tener cuidado si te vas a meter en las cosas de Dios, andar recto. No, si el que te va a poner recto es el Señor. Fuera, hay gente que está esperando estar bien para venir a Cristo. Nunca. Si el que nos pone bien es Él. ¿No le ha tocado que usted habla con una persona? Ay no, espéreme que esté mejor, entonces me va a acercar a la iglesia. No, hermano. No es así, es al revés, ¿verdad? Y aquí vemos nuevamente lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? Tratan de esconder los lazos, pero el Señor los saca a luz. Las trampas y lazos siempre están escondidos, pero Dios nos advierte, nos guarda, nos habla, nos previene. Por eso es que ellos tratan. Pero si usted tiene comunión con Dios, no va a caer. ¿Puede decir amén? Sigamos. Inquieren, verso 6, iniquidades. Hacen una investigación exacta. Y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Inquirir es, mire, con una lupa, indagar, averiguar, investigar cuál es el área en la que pueden atacar. Por eso es importante que el Señor nos ministre y nos vaya quitando esas iniquidades y esas maldiciones y esas ataduras que traemos para que el enemigo no encuentre de qué acusarnos, ¿verdad? Mire lo que dice el Señor que hace con lo que le entregamos. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Quiénes quieren la misericordia de Dios? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice que ellos hacen una investigación exacta, que es puntual, fiel, cabal, que no le sobra ni le falta nada. David sabía que él estaba siendo observado, que era investigado. Usted sabe que usted está siendo investigado. ¿Y qué siente? Siente que van a encontrar algo, todavía tiene algo secretito por ahí. Porque ese es el punto. Miren, cuando yo trabajaba en el IX, si alguien se quejaba, algún patrono, porque las quejas del público no les hacen tanto caso, pero cuando se quejaba algún patrono y de los fuertes, miren, hicieron esto y esto y esto a uno de mis empleados, y que no, ¿sabe qué era lo primero que hacían? Investigar si el patrono estaba al día, si había algo que no estaban cumpliendo, para tener algo que señalar, porque el otro lo estaba denunciando. Si usted está denunciando al enemigo, mire que no tenga él algo de qué acusarlo. Mejor corra directo a que el Señor lo ministre y que no encuentre nada. Hay gente que se hace el inocente. Soy inocente, mejor diga soy culpable, pero estoy bajo la misericordia del Señor Todopoderoso. Si usted dice que es inocente, no lo va a defender el Señor. Mejor diga soy culpable, necesito la misericordia de Dios. Amén. Entonces, nuestra única solución, tenemos que creer que Dios responde. Mire cómo dice la palabra. Mas Dios los herirá con saeta. Él sabía que a él lo estaban hiriendo con saeta, pero sabía que si él era defendido por Dios, dice, mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Mire lo que dice Isaías 26:9, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. El principal objetivo
de los hijos de Dios tiene que ser la gloria del Señor. Él nos defiende, los juicios vienen, pero vienen con el propósito ¿de qué? De que los moradores del mundo aprendan justicia. Y el mejor defensor que nosotros podemos tener hace justicia. ¿Puede decir amén? Y terminando, mire lo que dice: se alegrará el justo en Jehová, verso 10, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. El trato de Dios con los impíos será una lección para todos los hombres, pero va a ser un gozo especial para los justos. Entonces, así como el dolor tarde o temprano será la porción de los enemigos del Mesías, ¿verdad? Así será el gozo y el gran privilegio que nosotros vamos a tener como sus hijos, como sus discípulos. Amén. Y dice, y confiará en él. No solo traerá gozo, sino que también aumentará la fe. Entonces vamos a orar y usted entréguele todo lo que él sabe que usted todavía tiene y que tal vez usted no lo sabe, porque las cosas pasan por algo. Dice que la maldición nunca vendrá sin causa. Si usted ha sido víctima de maldiciones, dígale al Señor: Señor, busca en mi archivo generacional qué es lo que dio lugar a tanto ataque. Amén. Cierre sus ojos. No se ponga de víctima. Busque la misericordia de Dios y reconozca que ha pecado contra Él, que lo que está viviendo es una consecuencia de algo que hicieron en sus antepasados o que hizo usted. Padre, gracias. Gracias porque aquí estamos, Señor, tus hijos, los necesitados de ti, Señor, los que hemos aprendido, mi Dios, que en el reino espiritual hay movimiento y que las tinieblas se mueven constantemente en contra nuestra. Señor mi Dios, tú eres el Todopoderoso, el que vive, el que reina. Todo está descubierto delante de ti. Señor, tú miras lo interno, lo profundo, el corazón, el porqué de nuestras reacciones. El Señor me dice que todavía hay muchas personas ásperas aquí, que no pueden hablar con dulzura. Analiza si tú hablas como Jesús o hablas ásperamente. Porque cuando tú eres áspero, tus oraciones tienen estorbo. Padre, en el nombre de Jesús, míranos con tu misericordia, Señor. Todo aquello que está en nosotros, que nos hace reaccionar mal, buscar pleito, enojarnos, te lo entregamos en esta hora, Señor. Señor, limpia mi corazón y mi boca si yo he hablado palabra que no me consta de otras personas. Si yo he criticado, si yo no busco lo bueno, sino me enfoco en lo malo. Limpia mis ojos, Señor, porque mis ojos son la lámpara de mi cuerpo. Y si mi ojo es maligno, todo mi cuerpo se contamina, Señor. Permíteme ver lo bueno en cada persona, Señor. Sobre todo en aquellos que yo he etiquetado como mis enemigos. Padre, que yo pueda ver con tus ojos. Límpiame, Señor. Renuncia a todas esas costumbres que trae de casa, que no están alineadas a la palabra. Paradigmas que sin querer actuamos, sin querer hablamos y seguimos costumbres desapegadas totalmente a la palabra. Bendito Dios, te amamos. Ministranos, deje que el Espíritu Santo le ministre. Deje que el Espíritu Santo entre, que le muestre lo que le desagrada. Si usted es una persona obstinada en hablar lo mismo, suelte, diga: yo renuncio
a esa obstinación maligna con la cual a veces he perseguido a las personas. Padre, gracias. Gracias por cada persona, de las que están acá y de las que nos están viendo en casa. Señor mi Dios, aquí estamos. Revístenos, revístenos con una fresca unción. Revístenos, que podamos reflejarte a ti, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bendito seas, mi Rey. Bendito seas, Señor. Gracias, gracias. Amén, amén. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Désela fuerte, fuerte, fuerte. No por imposición, sino por convicción. Amén. Vamos a ponernos de pie, mis amados hermanos, y solo recordarles que no se vayan sin antes anotarse, por favor. Sí, Ingrid, póngase en la puerta, no se ponga aquí al centro, sino en la puerta, para que todo el que vaya pasando le pone el sello. No. Ya lo dijimos la semana pasada, sí, pero lo vamos a repetir. Recuérdense que va a estar el pastor Caleb Mooney el domingo 18. Venga temprano, va a ser de mucha bendición. Sí, amén. Vamos a ponernos en un mismo sentir. Acabo de recibir ahí un mensaje de un hermano que está cuidando a sus papás. No pudo venir porque sus papás están muy enfermos con COVID. Es el hermano Enrique Jiménez. Entonces, y así como él, sé que hay muchas personas que están enfermas en casa. Y mis amados hermanos, enviemos palabras de sanidad, palabras de poder. Enviemos la presencia del Espíritu de Dios que vaya a impactar y a transformar el espíritu de mis hermanos. Amado Padre, gracias por tu pueblo. Gracias por el pueblo que está aquí presente, Señor, y por el pueblo, Señor, que está en sus casas. Sabemos que tu presencia es poderosa donde quiera que esté, y que tu presencia, Señor, no tiene limitación ni en el tiempo, ni por la materia, ni por el espacio, Señor. Por favor, Señor, impacta con tu espíritu, Señor, con el espíritu de vida en Cristo Jesús, Señor. Impacta, mi Dios, a mis hermanos, Padre, que están en sus lechos. Levántalos, Señor. Tenga un trato con ellos de espíritu a espíritu, Señor. Esa operación del espíritu de metanoia, Señor, para que tú, sanando nuestro espíritu, Señor, puedas sanar nuestro cuerpo, Padre. Padre, para ti no hay nada imposible, Señor. Y el apóstol muy bien lo sabía, Señor, y por eso dijo: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Enviamos esa palabra de vida eterna, enviamos esa palabra de salud, enviamos esa palabra de restauración, Señor, a todo hijo tuyo de esta casa, Señor, que está clamando y esperando que tú, Señor, sigas interviniendo en su vida para sanarlo, para restaurarlo y para volverlo pleno, Señor, como tú nos quieres ver a todos, Padre. Y de igual manera, Padre, yo vengo a bendecir a este pueblo, Padre. Lo vengo a bendecir con la bendición tuya, Padre, con la bendición tuya, Señor Jesús, y con la bendición poderosa tuya, Espíritu Santo, para que este pueblo gozosamente diga amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. La paz de Dios con todos y cada uno de ustedes.
nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Unamos nuestras voces en amor a Él, unidos en justicia y en verdad, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, como el Padre y el Hijo uno son, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios, unidos en el Espíritu Santo, unidos en el Espíritu de Dios. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo, este es un cántico nuevo a nuestro Dios y Rey. Unamos nuestras voces en amor a Él, unidos en justicia y en verdad, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, por el amor que hay entre nosotros, por el amor nos reconocerán, como el Padre y el Hijo uno son, unidos en